Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal, Roy? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Teníamos ganas de hablar del radicalismo, quizá a propósito de que acaba de sacar hace unos días una declaración pública, pero tratando de poner esa declaración en una perspectiva histórica. E histórica quiere decir de verdad histórica, es decir, la historia del radicalismo. ¿Qué dirías vos acerca de un partido que ha tenido los cambios que ha tenido el radicalismo a lo largo de tanto tiempo? Sí. Mira, lo primero que quisiera decir es que a veces nos cuesta encontrar un tema para estas conversaciones, un tema que sea el tema de la semana. Y hace pocos días me escribió un colega, Francisco Reyes, recordándome que se cumple un nuevo aniversario de la Revolución Radical de 1905. Claro. ¿No? Entonces tenemos acá la Revolución 1905, esta declaración, Manifiesto por la Esperanza Democrática, recién aparecido, y eso me parece nos da la posibilidad de recorrer un arco bastante extenso, que no cubre toda la historia del radicalismo, y seguramente hay cosas que quedan afuera, pero nos permite, me parece, hacer como una semblanza de la trayectoria del partido, que es un partido de 3 siglos. Empezó en el siglo XIX, todavía vive, es una pregunta quizás esta, pero todavía está dando vueltas en el siglo XXI. Y me parece una cosa interesante es que es un partido que cambió mucho a lo largo del tiempo. Es un partido que cambió tanto en términos de sus propuestas como de su base social, sus ideas y sus votantes. Y ahí yo diría, bueno, en un punto, esto quizás también vale para otras fuerzas. Y me acuerdo acá de una expresión que dice que los hombres se parecen mucho más a su tiempo que a sus padres. Yo creo que eso vale para el radicalismo también, como probablemente valga para otras fuerzas. Para el peronismo seguramente también, ¿no? Y esto significa que, bueno, tiene que enfrentar bien o mal los desafíos de su tiempo. Y lo hace a veces sobre la base de recursos que son sus tradiciones, pero en muchos casos tradiciones inventadas. Y yo ahí pensando en el radicalismo quería sugerirte 3 momentos. A ver. Muy rápidamente, 3 mojones. Uno cuando nació, que nació liberal y porteño, con Alem. Así es. ¿No? Después se hizo nacional con Irigoyen, es decir, con Alem era un partido de Buenos Aires, que eran los intereses de Buenos Aires, las ideas que estaban dando vueltas en ese tiempo. Y con Irigoyen tuvo que cambiar y fue muy exitoso en ese cambio y se convirtió en un partido no solo nacional, sino mayoritario. Y visto de la vereda de enfrente, socialistas y conservadores, un partido populista o, como se decía entonces, demagógico. Es decir, muchas de las impugnaciones que el radicalismo hoy le hace al peronismo valían para Irigoyen, no para Alem, valían para Irigoyen, efectivamente. Sí. Es muy interesante ver ahí, si querés volver a Alem podemos volver, pero me gustaría concentrarme un minuto en Irigoyen. La composición del voto entre 1916 y 1928, que es la gran elección, el plebiscito, sí, ¿no? La gran elección de Irigoyen cuando gana la reelección, el cambio de composición en el voto es notable. O lo diría de otro modo, más que el cambio en la composición, diría la ampliación de su base social, de su base política, de su base electoral, es notable. El partido con el que nace y gana la elección es un partido del centro del país. El partido que gana en el 28 es un partido que se parece mucho más al peronismo que va a venir que al viejo radicalismo, ¿no? Y no hay muchos casos de una ampliación de la base electoral de tal magnitud como la que consiguió Irigoyen y Alvear también en los años 20, ¿no? Sí, sí. Sí, para mí es un fenómeno notable eso. Cuando uno mira lo que logró hacer el radicalismo después de la reforma. Porque unos años antes del 12-16 quizás el partido estaba condenado a desaparecer. Había mucha gente que pensaba así.
pero del 16 en adelante fue crecer, 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 y vos decías, esa elección, el plebiscito, es notable por la magnitud de los apoyos que cosechó y también por el hecho de que en ese momento era todo radicalismo, no solo, digamos, la fórmula Irigoyen, Beiró, que es la que ganó, sí, sino que enfrente tenía radicales. Sí. ¿No? Eran todos radicales. Todos. Como decía la madre de Ezequiel Gallo, eran todos radicales. Porque peleó contra una fórmula que era Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Exactamente. Entonces, prácticamente cubría todo el escenario político. Y eso yo creo que nos dice una cosa importante sobre la política argentina. Déjame, de todas maneras, ir un poquito atrás a 1905 por una cosa que acabas de decir. Yo estoy convencido de que en el largo trayecto de la abstención, en la travesía del desierto, del radicalismo antes del 12, antes de la ley Sáenz Peña, si querés, el radicalismo estuvo en peligro de desaparecer muchas veces y yo suelo, y no solo yo, interpretar la revolución de 1905 como un golpe para movilizar el partido y para detener y neutralizar a aquellos que querían ser, uso el lenguaje del futuro, participacionistas, ¿no? Había una presión participacionista que Irigoyen la frena con la Revolución del 5 y a partir de ahí tiene de nuevo el comando y llega a hacer esto que estamos describiendo. Sí, en otro momento, no sé si hoy, en otro momento me gustaría volver sobre la Revolución de 1905 y fenómenos que reconfiguran o contribuyen a reconfigurar el escenario político. Creo que ahí tenemos algunas cosas que aprender sobre eso. Pero volviendo sobre la cuestión de ese enorme avance radical, el último punto que quisiera señalar en relación con la etapa donde el radicalismo fue predominante es que los 30 fueron radicales también. Es una historia que a los radicales a veces no les gusta contar, no se sienten cómodos. Pero tenían un presidente radical, Agustín P. Justo. Tuvieron dos. Bueno, además de Ortiz, sí. Bueno, Ortiz es todavía más radical, claro. Sí, claro. Pero digamos, los dos presidentes de la era del fraude son radicales. Sí, señor. No solo radicales, sino que radicales que además fueron ministros. Bueno, y en el caso de Ortiz te diría un reformista social de avanzada como pocos, ¿eh? Sí. Quiero decir, la tradición radical, la tradición reformista radical, que no es la única tradición del radicalismo de los 20. Sí, yo creo que tener eso presente es importante porque lo que nos muestra es que este partido fue extremadamente exitoso, como ninguno, entre el 16 y yo diría el 43. Incluso diría el 45-46. Todo fue radicalismo en esos 30 años, a punto tal que, ahora podemos, a la luz de esta constatación, podemos entender bien, creo, por qué Perón, cuando en el 45 ya estaba lanzado a su campaña presidencial, lo que quería era un vicepresidente radical. Quería rodearse de radicales. Quería otro que el que fue, porque finalmente tuvo un vicepresidente radical, ¿no? Sí, claro. Pero ahí lo notable es lo que le pasa al radicalismo con el surgimiento del peronismo. Sí, ¿no? Sí, una cosa, y vos decías, recién tuvo otro. Él quería un radical de primera. Sí, quería Sabatini, ¿no? Exactamente. Y se tuvo que contentar con un radical de tercera. Tal cual. Que era un correntino, es decir, marginal, políticamente un perdedor y en términos ideológicos una persona que estaba a la derecha del Partido Radical, un alvearista. Así es. Pero bueno, fue lo único que consiguió porque los radicales en su inmensa mayoría decían no, nosotros somos el partido dominante. Pero ahí lo interesante es efectivamente el fracaso de Perón en conseguir un radical de primera. Quiero decir, la resistencia del radicalismo a que haya una migración de su base popular a una fuerza nueva construida desde el Estado fue notable. Y fracasada. Sí. Yo creo que ahí tenemos un interrogante que tenemos que tratar de entender mejor. ¿Cómo es que se derrumbó ese partido mayoritario? Se derrumbó y se convirtió en otra cosa, ¿no? Porque se derrumbó
se volvió a levantar ahora como partido minoritario, como segundo partido, pero manteniendo todo el tiempo su lugar como segundo partido, con una base social distinta. Sí. Con una base social achicada, si se quiere, y distinta. Achicada, ¿no? Y distinta, sí. Sí. Ahí yo creo que, digamos, uno cuando ve lo que pasa del 46 en adelante, y hasta quizás nuestros días, Alfonsín supuso quizás algunas inflexiones, ahí empieza la historia del radicalismo como el partido de las clases medias. Así como un es. partido que se sube al ring para perder, para representar intereses que no son los intereses que van a ganar las elecciones, ¿no? Y que termina siendo, porque pierde todo el tiempo, una especie de embajador en el imperio peronista, ¿no? Es decir, todo el tiempo segundo. En eso, vamos a nombrarlo ahora a Balbín antes que a Alfonsín, en eso Balbín tiene éxito, consigue que su fuerza se mantenga como segunda fuerza, con un discurso más democrático republicano, tratando de reivindicar los intereses de las clases medias. Y la verdad que logras perdurar en ese sentido, pero como un partido que en el mejor de los casos, yo no me acuerdo, pero no me acuerdo que alguna vez haya sacado 30%, claro, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Nunca sacó 30, ¿no? ¿O sí? No hablo del 73, sí. ¿No? Tampoco mucho más, ¿no? Creo que nunca llegó. Nunca llegó, creo. Pero, digamos así, la transformación de la oferta radical fue notable. Sí, sí. Estaban preparados para una cosa. Irigoyen les había enseñado que hacer política era hacer política mayoritaria, y de golpe tuvieron que acomodarse para dirigirse a un público completamente distinto. Ahora, no siempre cambiaron sus argumentos. Eso iba a decirte. Una cosa que ocurre es que cada vez que tienen que construir una plataforma electoral es una plataforma nacional popular al estilo de Irigoyen, ¿no? Digo, incluso Alvear en el 38, sí. Es eso, ¿no? Sí. Y Balbín también, Balbín no abandona las ideas de justicia social, de progreso social. Se ha dicho a veces que el radicalismo tiene un discurso que no se compadecía con las bases que lo votaban, ¿no? Así es. Un ejemplo entre tantos es la famosa declaración de Avellaneda, sí, señor. Del 45. Sí, señor. Reforma agraria. Sí, sí. Sí, y otras tantas cosas de un programa que era un programa nacional popular. Un programa de nacionalización, programa muy parecido al del peronismo. Claro, y en la interpelación radical en esos años, y por un tiempo más también se ve esto, el principal interpelado es el pueblo, no la ciudadanía. ¿Vos no dirías que Alfonsín es un intento medio fugaz, si se quiere, de ampliarse de nuevo? ¿No hay una ambición fuerte en Alfonsín, como, por decirlo medio coloquialmente, que nos devuelvan lo que nos sacaron, sí. Que el peronismo nos devuelva lo que nos robó? Sí, Clara, yo creo que sí, porque me parece, vos con Alfonsín lo conocés más, pero él está imbuido de esa historia radical, ¿no? De una historia de un partido mayoritario que en algún momento fue robado, fue saqueado en un callejón oscuro en el año 45, ¿no? Está bien. Y la aspiración a volver a ocupar ese lugar está habiendo hecho, por supuesto, un aprendizaje respecto a qué significa pueblo, ciudadanía, movimiento obrero. No son las mismas, a veces son las mismas palabras, su significado no siempre es el mismo. Pero tercer movimiento histórico, lo llamó, ¿no? Histórico, sí. Una aspiración que, no duró demasiado. Efímera, ¿no? Efímera. En el 87 estaba liquidada, claro, ¿no? Sí. En 1987 estaba liquidada. Y de alguna manera, entonces, Alfonsín es como una especie de intento de volver al pasado con las herramientas del presente para construir un futuro movimentista que fracasa, y el partido empieza a regresar, si se quiere, a lo que era el partido de Balbín. Claro, ¿no? Sí, a balbinizarse. A balbinizarse. A volver a ser un partido del tercio, con suerte. Teniendo un nuevo prócer, eso sí, ¿no? Sí. Podían exhibirlo a Alfonsín, sí. Pero el partido se estaba balbinizando, sí. El partido el partido se balbinizó. Y en verdad, creo que no tenía más remedio, ¿no? Sí.
como no tuvo más remedio Balbín que hacerlo, quizá el partido post-2009, quiero decir, post la muerte de Alfonsín, y antes también, pero Alfonsín se resistía, volvió a ser un partido que expresaba a los sectores medios con el 25, el 30% de los votos, algo por el estilo, ¿no? Yo pondría ahí un nuevo hito, ¿no? Y es que en la medida en que el gobierno de la Alianza terminó tan mal, el capital político del radicalismo se vio muy devaluado. ¿Esto qué significa? Que ese partido del tercio superior de la pirámide social, para decirlo rápido, tuvo a lo largo de la década y media posterior al fracaso de la Alianza enormes dificultades como para volver a ser lo que había sido en tiempos de Balbín, ¿no? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las elecciones, los resultados electorales del radicalismo en la era K, nunca alcanzan al 20%. Exactamente. Ni con... pero bueno, hay que recordar, Moró fue candidato a presidente. Y sacó 3%. 3%, pobre. Con bueno, razón un soldado. Sí. La trinchera más dura, pobre. Sí. Pero después probaron con La Baña, llegaron al 17, ¿no? 16, 17, y después con Ricardo Alfonsín, otro que abandonó el barco. ¿no? Ese creo que sacó 17, ¿no? Sacó 11, Ricardo. No, claro, 17 sacó Wiener, sí. Si tenés razón. Claro, Wiener 17, salió tercero. Sí. Entonces ahí, bueno, uno entiende por qué ese partido tan golpeado por la hiper de Alfonsín, pero sobre todo por el fracaso de la Alianza, finalmente quizás no tuvo más remedio que ponerse de furgón de cola de la Quiere decir, algo estaba creciendo a su costado. Sí. Y lo que estaba creciendo a su costado era Macri. Y hoy podemos decir Macri consiguiendo una coalición con el radicalismo y con algunas otras fuerzas que se convirtió en Cambiemos y ganó una elección. Pero ahí entonces el radicalismo, me parece que esa es otra etapa de aquellas que vos estabas nombrando, ¿no? En esa nueva etapa el partido, la Unión Cívica Radical, no es el partido dominante de la coalición. No. Eso quedó muy claro, me parece, durante la presidencia de Macri, y creo que sigue siendo claro hoy, ¿no? Sigue siendo claro. Que Juntos por el Cambio, si tiene un núcleo, no está ahí donde está el radicalismo, ¿no? Sí, y probablemente con un Cambiemos o un Juntos por el Cambio que tiene un discurso político que se acomoda más a sus bases sociales que el viejo discurso nacional popular en el que recaía siempre el radicalismo, sobre todo a la hora de construir plataformas electorales, ¿no? Claro, sí. Bueno, este manifiesto que vio la luz la semana pasada yo creo que expresa un poco eso, ¿no? ¿Qué te parece que expresa? El hecho de que ya es el radicalismo, la porción del radicalismo, porque no es todo el radicalismo el que lo ha firmado, ha dejado atrás esa tradición nacional popular. Sí, definitivamente. Ese documento es eso. Pero a mí me gustaría enfatizar lo que acabas de decir. Vos dijiste esa porción del radicalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, es una declaración razonable, es una buena declaración. Para lo que se propone, quiero decir, es una buena declaración. Pero parece más el instrumento de una rencilla interna, de una primaria, no dentro de Cambiemos, de una primaria dentro del radicalismo que está dentro de Cambiemos, que no termina de dilucidarse, ¿no? Entonces a mí lo que me pasa con el radicalismo de esa declaración es que me está mostrando la debilidad intrínseca que ya tiene, ¿no? Necesita una declaración aparentemente nacional para dirimir una interna porque no consiguen unificarse, ¿no? Y eso, te confieso que me da un poco de pena. Es una buena declaración que políticamente me da pena. Deja fuera figuras que son nuevas en el radicalismo, como por ejemplo Martín Lustó. Martín Lustó no firmó esa declaración. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿es esto solo un problema del radicalismo
o es un problema que desde el radicalismo incide también en la construcción de un Cambiemos más homogéneo? ¿Qué te parece a vos eso? Yo ahí diría que sí, ya me llama la atención el hecho de que haya surgido una declaración de esta naturaleza que no haya sido consensuada, que no haya podido ser consensuada con actores importantes de la vida radical. Porque en el fondo los argumentos que allí se presentan, bueno, probablemente sean compartidos más o menos por una parte importante de los que se quedaron afuera. Entonces creo que ahí se están discutiendo otras cosas. Y si se están discutiendo otras cosas en un momento tan crítico del país como este, yo lo que diría, medio para terminar, lo que a mí me sale decir de todo esto es, yo esperaría algo más del radicalismo, Esperaría que aún en su declinación como partido de masas tenga todavía la posibilidad de que como un partido de ideas, como un partido más homogéneo, sea capaz de ofrecerle esas ideas a la sociedad y al sistema político. Y no lo estoy viendo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que un radicalismo más coherente, más consistente, mejor soldado en sus distintas partes, podría ser un mejor actor de la vida pública argentina. Lo que revela esta declaración, me parece, es que el radicalismo no camina en esa dirección. Ojalá estemos siendo injustos y equivocados. Ojalá. Nos vemos la próxima, Roy. Sí, nos estamos viendo.